En el estado de Kansas, la ciudad de Wichita se presentaba en los años 70 como un lugar de calma suburbana, con barrios residenciales donde las familias se conocían entre sí. Las puertas de las casas solían permanecer sin llave y los niños caminaban solos hacia la escuela. Jardines cuidados y casas de madera reflejaban una vida apacible, casi rutinaria. Pero esa paz se quebró en enero de 1974. Fue entonces cuando comenzó la historia de un asesino que marcaría para siempre la memoria de Wichita. Un hombre que se presentaría al mundo con 3 letras que sembrarían el pánico. BTK, las siglas en inglés de atar, torturar y matar. Este es el relato detallado de sus crímenes, de las investigaciones que lo persiguieron durante décadas y de la doble vida que mantuvo oculta hasta su captura. La mañana del 15 de enero era fría y ventosa. En la casa número 803 de North Edgemoor, la familia Otero comenzaba su rutina como cualquier otro día. Joseph, de 38 años, veterano de la Fuerza Aérea, se preparaba para salir al trabajo. Su esposa Julie, de 34, organizaba las tareas del hogar mientras los niños se preparaban para ir a la escuela. 4 de ellos salieron temprano, dejando en casa al matrimonio junto a los más pequeños, Joseph Jr., de apenas 9 años, y Josephine, de 11. Pasado el mediodía, uno de los hijos mayores regresó a la vivienda. Lo que encontró fue un silencio extraño que lo puso en alerta. Entró con cautela y pronto comprendió que algo terrible había sucedido. Horrorizado, corrió en busca de ayuda y fue entonces cuando la policía de Wichita llegó a la escena. Lo que los agentes encontraron en el interior de la casa Otero era un escenario dantesco. En el dormitorio principal yacía el cuerpo de Joseph padre en el suelo, junto a la cama. Una bolsa de plástico cubría su cabeza, apretada con un cordón que hacía imposible la respiración. Por encima, alguien había colocado una camiseta anudada, un refuerzo macabro para asegurar la asfixia. Sus manos estaban atadas a la espalda, inmovilizadas sin posibilidad de defensa. Sobre la cama estaba Julie. Su cuerpo se hallaba boca arriba. Sus muñecas habían sido amarradas y sus tobillos sujetos a los barrotes de la cama. Tenía una mordaza hundida en la boca y, al igual que su esposo, una bolsa de plástico cubría su cabeza. El camisón blanco que vestía había sido levantado hasta la cintura, en un gesto humillante que revelaba la perversión del atacante. En otra de las habitaciones, la policía encontró al pequeño Joseph Jr. Estaba tendido en el suelo junto a su cama con una bolsa de plástico ajustada a la cabeza. Debajo de la bolsa, el asesino había colocado una tela, un doble refuerzo para asegurarse de que no pudiera respirar aunque lograra romper la bolsa. Frente a la cama, perfectamente colocada, había una silla. La posición indicaba de que el asesino se había sentado allí, observando en silencio cómo el niño agonizaba. El sótano guardaba la visión más espantosa. De una tubería colgaba el cuerpo de Josephine, suspendido por una cuerda atada a su cuello. Tenía las piernas amarradas y la ropa interior bajada. Una mordaza le oprimía la boca. Bajo su cuerpo y en una de sus piernas, los investigadores hallaron manchas de semen, señal de que el asesino se había masturbado mientras contemplaba la agonía de la niña. Las autopsias confirmaron después lo que ya era evidente. Joseph y su hijo habían muerto asfixiados lentamente. Julie había sido estrangulada con brutalidad y Josephine había muerto colgada.
víctima de un ritual enfermizo en el que el asesino encontraba placer. La línea telefónica había sido cortada antes de que el asesino abandonara la casa. No había señales de robo y nada apuntaba a un móvil convencional. Todo había sido planeado. La investigación se inició con desconcierto. Los agentes sospecharon de los propios hijos, incluso del joven Charlie que había dado la alerta. Pero pronto se demostró que era imposible. Los nudos eran demasiado precisos, el método demasiado calculado. Se identificaron lazos corredizos, ballestrinques, dobles ballestrinques y vueltas de clavo, todos elaborados con la seguridad y limpieza de alguien entrenado. Esa meticulosidad con las ligaduras no dejaba dudas. El asesino poseía un conocimiento técnico casi obsesivo sobre el arte de atar. El 4 de abril, apenas 3 meses después de la matanza de los Otero, el horror regresó a Wichita. Catherine Bright, una joven de 21 años, regresaba a su casa tras la universidad acompañada de su hermano Kevin, de 19. Al abrir la puerta, se toparon con un hombre armado que ya los esperaba dentro. Con voz tranquila, les explicó que era un fugitivo que necesitaba dinero y un coche, y que únicamente quería atarlos para poder huir. Parecía convincente, pero su verdadero propósito estaba lejos de lo que decía. El atacante trató de controlarlos, pero Kevin se resistió. En medio del forcejeo, el hombre desenfundó un revólver y disparó. La bala impactó en el rostro de Kevin, que cayó al suelo en un charco de sangre, aunque milagrosamente seguía consciente. El atacante lo creyó muerto y se llevó a Catherine a otra habitación. Allí trató de estrangularla, pero la joven luchó con todas sus fuerzas. Frustrado, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla una y otra vez con una furia descontrolada, perforándole los pulmones y un riñón. Kevin, herido de gravedad, logró levantarse y salir tambaleándose hacia la calle. Sangrando y medio ciego, gritó pidiendo ayuda. Los vecinos acudieron y llamaron a la policía. Catherine fue hallada aún con vida, pero falleció poco después en el hospital debido a la gravedad de las puñaladas. El testimonio de Kevin resultó clave. Describió al atacante como un hombre blanco, de unos 30 años, cabello castaño oscuro, 1,80 m de estatura, 80 kilos, gafas y un bigote. Una descripción demasiado común para señalar a alguien en concreto. Los detectives compararon este crimen con el de los Otero. El uso de ligaduras, el intento de estrangulación y la calma en el modo de actuar. Pero había una diferencia crucial. Aquí, la víctima fue apuñalada repetidamente. ¿Se trataba del mismo asesino experimentando con nuevas formas de matar? ¿O era un imitador que había querido copiar la brutalidad del caso Otero? La duda se instaló en el departamento de policía, y el caso quedó en suspenso. 3 años después, la calma que Wichita había tratado de recuperar volvió a romperse. Era la mañana del 17 de marzo de 1977. Shirley Bayan, una madre de 24 años, se encontraba en casa junto a sus 3 hijos pequeños. Un hombre llamó a la puerta e irrumpió armado. Con tono autoritario, obligó a los niños a entrar en el baño. Cerró la puerta y la aseguró con una cuerda, dejándolos atrapados. Los pequeños podían escuchar desde detrás de la madera los sollozos de su madre. El intruso llevó a Shirley al dormitorio. La ató de pies y manos, la amordazó y finalmente la estranguló hasta dejarla sin vida. Cuando la policía llegó, encontró a los 3 niños aterrorizados en el baño. El mayor, con apenas 6 años, repitió entre lágrimas: un hombre encerró a mamá en el cuarto.
La escena mostraba claramente la mano del mismo asesino. La línea telefónica cortada, las ataduras meticulosas y la frialdad con la que había actuado. Wichita comprendió que tenía un asesino en serie. El jefe de policía, Richard Lamunio, y el teniente Bill Drowatsky decidieron hacerlo público. La ciudad entró en pánico. Las armerías se llenaron de clientes. Los cerrajeros instalaron cerraduras dobles en cada casa y los vecinos se vigilaban mutuamente. La prensa comenzó a hablar de un asesino que firmaba como BTK. La noche del 8 de diciembre, a las 8:20, una llamada interrumpió la rutina de la central policial. Una voz masculina, tranquila, casi serena, informó: encontrarán un homicidio en la dirección de Nancy Fox. Los agentes acudieron de inmediato. En el dormitorio de la joven de 25 años hallaron su cuerpo. Estaba atada, estrangulada y parcialmente desnuda. La línea telefónica había sido cortada. El asesino había vuelto a actuar y esta vez había querido asegurarse de que todos lo supieran. Días después, un poema llegó al Wichita Eagle. Su título: «Oh muerte para Nancy». En él, el asesino relataba con tono fúnebre lo que había hecho, describiendo cómo ahora ella yacía fría y quieta mientras él observaba y recordaba. Era la confirmación de que BTK no solo mataba, buscaba notoriedad, quería ser escuchado y deseaba ser el centro de atención. El 10 de febrero de 1978, la ciudad de Wichita volvió a estremecerse. La cadena de televisión local, KAKE, recibió un sobre dirigido a la policía. Dentro había varias hojas escritas a máquina. La firma era inequívoca: BTK. El contenido era una mezcla de confesiones y burlas. El asesino detallaba los crímenes de los Otero, de Shirley Bayan y de Nancy Fox, reivindicándolos como suyos. Incluía un dibujo macabro de una mujer colgada simulando la escena de Josephine Otero. En su texto relataba cómo había sentido placer observando la agonía de sus víctimas y añadía que había pensado en matar a los otros hijos de Shirley Bayan, pero que el teléfono comenzó a sonar y decidió abandonar la casa. BTK escribió también sobre su deseo de notoriedad. Pedía ser reconocido como un asesino en serie y amenazaba con seguir matando si no se le daba la atención que exigía. Entre las frases se repetían las siglas BTK como si fueran un sello de identidad. La policía debatió intensamente qué hacer con la carta. Finalmente, autorizaron publicar parte de su contenido para alertar a la comunidad. En programas de televisión, los agentes advirtieron que había un asesino en serie actuando en Wichita y que no existía un patrón claro de víctimas. La reacción ciudadana fue inmediata. Las familias, de nuevo, comenzaron a instalar sistemas de seguridad caseros, la venta de armas y perros guardianes aumentaron de manera desproporcionada y el miedo se extendió como una sombra por todos los barrios. Wichita había dejado de ser aquella ciudad tranquila de puertas abiertas. En junio de 1979, una mujer llamada Anna Williams, de 73 años, regresó tarde a su casa después de visitar a unos amigos. Al entrar, notó algo extraño. Algunas cosas estaban fuera de lugar. El teléfono no funcionaba. Sintió un escalofrío y abandonó la casa. Lo que no sabía era que BTK había estado allí durante horas, esperándola. Había entrado, había cortado la línea telefónica y preparado todo para su ritual. Había planeado asesinarla aquella noche. Pero Ana se retrasó demasiado. Tras largas horas de espera, el asesino perdió la paciencia y se marchó. Días después, la mujer recibió una carta que la heló de miedo.
Dentro había objetos robados de su casa y un poema macabro. En el texto, BTK escribía: «Te estabas tardando demasiado. Ese día deberías haber muerto». Para la policía, este fue un punto clave. Anna no encajaba en el perfil típico de las víctimas anteriores. Era mayor. Pero al investigar, descubrieron que su nieta de 24 años la visitaba con frecuencia. Probablemente, BTK había confundido a la abuela con la nieta, pensando que era ella quien vivía en esa casa. La carta mostraba algo más: errores ortográficos, un estilo peculiar que más tarde serviría para perfilar la escritura del asesino. Tras el intento fallido con Anna Williams, BTK desapareció. De 1979 a 1985 no hubo crímenes reivindicados, ni cartas, ni tampoco llamadas. Los investigadores empezaron a formular teorías. ¿Estaba en prisión por un delito menor? ¿Se había mudado a otra ciudad? ¿O simplemente había decidido contenerse? Mientras tanto, la ciencia avanzaba. El análisis de ADN comenzaba a usarse en criminología. La policía de Wichita creó un grupo especial dedicado únicamente a BTK y pidieron apoyo al FBI para perfilar su mente. El perfil psicológico describía a un hombre meticuloso, organizado, probablemente integrado en la comunidad y con una vida aparentemente normal. Pero sin nuevas pistas, la investigación se fue apagando lentamente. El nombre de BTK comenzó a desvanecerse de las portadas. El 27 de abril de 1985, la calma se rompió otra vez. Marin Edge, de 53 años, desapareció de su casa. La línea telefónica estaba cortada y había signos de entrada forzada. Su coche fue hallado abandonado en un aparcamiento cercano. Días después, su cuerpo apareció en un descampado. Había sido estrangulada y los indicios sugerían que el asesinato había ocurrido en su propia vivienda y que luego había sido trasladada. Para la policía, el nombre de BTK volvió a sonar con fuerza. Los detalles coincidían con su estilo. Sin embargo, algunas diferencias generaban dudas. No había carta, ni llamada, ni reivindicación directa. ¿Había vuelto en silencio o era un imitador? Un año después, el horror regresó. El 16 de septiembre de 1986, el esposo de Vicky Worley, una joven de 28 años, llegó a casa y encontró a su esposa tendida en el suelo, estrangulada con sus propias medias. La policía descubrió que el coche de la familia había sido movido. Algunos vecinos recordaban haber visto a un hombre merodeando por la zona, pero no había detalles precisos. Durante años, el esposo de Vicky fue considerado sospechoso. Sin pruebas que lo incriminaran, quedó en libertad, pero la sombra de la duda lo persiguió por siempre. El grupo especial BTK, sin embargo, no dudaba. Aquel crimen llevaba la firma del asesino en serie. El 19 de enero de 1991, una mujer de 72 años, llamada Dolores Davis, fue encontrada muerta cerca de un puente. Su casa había sido forzada y una vez más la línea telefónica había sido cortada. La policía halló su cuerpo estrangulado. El asesino la había sacado de su hogar y abandonado en el campo. Junto al cadáver, en la zona, apareció una máscara, como si el criminal hubiera dejado caer un fragmento de su mundo oculto. La conexión con BTK era evidente, y sin embargo, después de este crimen, el asesino volvió a desaparecer. Pasaron los años, los asesinatos cesaron y el nombre de BTK empezó a olvidarse. Wichita recuperó lentamente la calma.
nuevos agentes llegaron al departamento de policía sin haber vivido el terror de los años 70 y 80. Para ellos, BTK era un caso antiguo, un expediente casi muerto. Solo algunos periodistas y veteranos mantenían viva la memoria. Entre ellos, un reportero que insistía en recordar a la ciudad que el asesino nunca había sido capturado. En entrevistas y artículos hablaba con abogados y familiares de las víctimas, tratando de mantener el caso en la conciencia colectiva. Pero para la mayoría de ciudadanos, BTK era apenas una sombra lejana, un fantasma del pasado. Hasta que en 2004, la sombra volvió a tener voz. El 19 de marzo de 2004, tras más de una década de silencio, el Wichita Eagle recibió un sobre inesperado. Dentro había fotocopias de 3 cadáveres y el carné de conducir de Vicki Worley, asesinada en 1986. El remitente firmaba con un nombre extraño: Bill Thomas Killman, un juego de palabras que en sus iniciales revelaba lo obvio: BTK. Los trabajadores del periódico quedaron atónitos. Muchos de los más jóvenes ni siquiera recordaban con claridad aquel nombre. Pero para los más veteranos fue un golpe brutal. BTK estaba vivo y reclamaba atención. El departamento de policía reabrió la investigación con urgencia. La carta fue analizada y confirmaron que en efecto solo el verdadero asesino podía haber enviado el carné de Vicki. El monstruo había vuelto a hablar. El 24 de marzo, la noticia sacudió a Wichita. BTK había regresado. El jefe Lambert apareció en televisión confirmando la autenticidad de la carta. La ciudad entró en pánico. Tiendas de seguridad y armerías volvieron a llenarse, y los vecinos resucitaron viejos temores. El asesino retomó su macabro juego de comunicación. En distintas ocasiones, la policía halló cajas de cereales abandonadas en lugares públicos. Dentro había notas, muñecas atadas, simulando escenas de asesinatos y otros crímenes. Una de las más inquietantes apareció en el aparcamiento de un establecimiento de la cadena Home Depot. En el interior, los investigadores encontraron una muñeca con las manos atadas dentro de un tubo, una referencia directa a la forma en que BTK había colgado a Josephine Otero. Los detectives analizaron las cámaras de seguridad del lugar y observaron a un hombre conduciendo una camioneta oscura. La imagen era borrosa, pero era la primera pista visual en décadas. En esa misma caja, BTK dejó un mensaje inquietante. Preguntaba a la policía si era posible comunicarse a través de un disquete informático sin ser rastreado. Prometía que si le respondían con sinceridad enviaría más pruebas. La pregunta se convirtió en la oportunidad que la policía necesitaba. Decidieron contestarle en público a través de un anuncio en la prensa asegurándole que sí, que el disquete sería seguro. Semanas después, un nuevo sobre llegó a la cadena KAKE. Dentro había un disquete de computadora, un colgante de oro y una carta firmada por BTK. El asesino creyó que era indetectable, pero no lo era. Los expertos en informática del departamento, liderados por Randy Stone, analizaron los metadatos del archivo. Lo que encontraron cambió el rumbo de la investigación. El disquete había sido creado en un ordenador de la Iglesia Luterana de Cristo, en Wichita, y el archivo revelaba un nombre: Dennis. La policía cruzó datos. En esa iglesia, el presidente del consejo parroquial era un hombre llamado Dennis Rader. Ahora la policía necesitaba pruebas sólidas. No podían arrestar a un hombre respetado de la comunidad solo por un nombre en un disquete.
Decidieron seguirlo discretamente y obtener ADN de manera indirecta. La oportunidad llegó cuando su hija acudió al hospital. Los agentes consiguieron de la basura médica una muestra biológica descartada tras un procedimiento rutinario. El ADN fue analizado y comparado con las muestras que desde 1974 habían permanecido guardadas en los archivos. El resultado fue contundente. La coincidencia con el semen hallado junto al cuerpo de Josephine Otero era exacta. No había duda, Dennis Rader era BTK. El 25 de febrero de 2005, la policía preparó la operación. Siguieron a Rader y lo detuvieron cerca de su casa. El hombre no puso resistencia. Sus primeras palabras fueron frías, casi banales. Díganle a mi esposa que no voy a poder ir a comer. El monstruo que había aterrado a Wichita durante 30 años caía al fin en manos de la justicia. En los interrogatorios, Rader habló con calma, como si relatara un informe. Confesó uno a uno los 10 asesinatos, describiendo con detalle los nudos, las bolsas y los rituales. Llamaba a sus víctimas proyectos y a cada crimen lo definía como una misión. Contó cómo había seguido a cada mujer durante semanas, cómo se infiltraba en sus casas, cómo planeaba cortar las líneas telefónicas antes de actuar. Relató con absoluta frialdad cómo había colgado a Josephine Otero, cómo había observado a su hermano, Joseph Jr., agonizar desde una silla, cómo había encerrado a los hijos de Shirley Bayan en el baño y cómo había estrangulado a Nancy Fox y después escrito un poema para burlarse de todos. No mostró arrepentimiento, solo satisfacción. Por fin podía hablar de lo que había hecho. Para los agentes fue una experiencia perturbadora. Escuchar a un hombre común, con voz tranquila, describir atrocidades como si estuviera enumerando tareas domésticas. En 2005, Dennis Rader se declaró culpable de 10 asesinatos. En el tribunal, ante jueces, jurados, periodistas y familiares de las víctimas, relató en voz monótona cada crimen, detallando cómo había atado, torturado y matado. Lo hizo sin titubeos, sin emoción, casi con orgullo. Los familiares lloraban y contenían la rabia. Rader, en cambio, mantenía la calma. Era la imagen misma de la frialdad. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Lo más aterrador del caso no fueron solo los crímenes, sino la vida paralela que llevó. Dennis Rader era un vecino ejemplar. Casado, padre de 2 hijos, trabajaba como funcionario municipal inspeccionando propiedades. Era presidente del consejo de su iglesia, participaba en eventos comunitarios, organizando barbacoas e invitando a los vecinos. Nadie sospechaba nada. Pero bajo esa fachada se escondía un mundo oscuro. Desde niño había desarrollado fetiches tras ver a su madre accidentalmente atrapada entre un colchón y la cama, semidesnuda y totalmente inmovilizada. Esa imagen lo obsesionó. Comenzó a fantasear con la atadura y con el control absoluto. En secreto coleccionaba ropa interior femenina. Se vestía con ella, se ataba a sí mismo y se fotografiaba simulando escenas de estrangulación. Practicaba la autoasfixia masturbándose. Una vez, su esposa lo descubrió en medio de un ritual. Nunca lo olvidó, pero jamás imaginó la magnitud de lo que su marido escondía. Para él, los asesinatos eran proyectos. Los planificaba como si fueran expediciones, anotando cada paso. Y después volvía a casa, se sentaba a la mesa con su familia y rezaba en la iglesia como si nada hubiera pasado.
Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Fue el primero de 4 hijos en una familia aparentemente común. Sus padres, William y Dorothea Rader, trabajaban duro para mantener a su familia. Su padre era técnico en una empresa de servicios eléctricos, lo que lo mantenía fuera de casa muchas horas al día. Y su madre, aunque presente, también dedicaba mucho tiempo a sus obligaciones. Dennis, desde pequeño, comenzó a sentir que no recibía suficiente atención, algo que más tarde él mismo mencionaría como una de las raíces de su oscura personalidad. La familia se mudó a Wichita, donde Dennis pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia. En la escuela era un niño callado, reservado, casi invisible. No destacaba académicamente ni tampoco socialmente. Sus profesores y compañeros lo veían como alguien tranquilo, incluso tímido. Pero detrás de esa apariencia silenciosa se gestaban pensamientos perturbadores que nadie podía imaginar. Dennis participó en los Boy Scouts, y fue allí donde aprendió con entusiasmo distintos nudos de campamento. Desde los lazos corredizos hasta el constrictor, pasando por el ballestrinque y lazos de sangre. Lo que para otros niños era una actividad recreativa, en él se convirtió en una fascinación obsesiva. Pasaba horas practicando ataduras, repitiendo ligaduras una y otra vez, mientras su mente empezaba a vincular los nudos con fantasías de dominio y control. Ya desde niño mostraba señales inquietantes. Mataba animales pequeños en secreto y fantaseaba con atraparlos mediante sogas o trampas improvisadas. Durante la adolescencia, esas fantasías se volvieron más complejas. Le gustaba atarse a sí mismo, imaginar escenas de sumisión con compañeras de clase y recrear situaciones donde la inmovilización le producía excitación sexual. Fue el inicio de sus primeras fantasías sádicas, un mundo interior que lo acompañaría toda la vida. A pesar de estos comportamientos, nadie sospechaba nada. Dennis participaba en actividades escolares, iba a la iglesia y más tarde incluso se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, buscando, quizá, una forma de controlar sus impulsos a través de la disciplina militar. Lo que pocos sabían era que en la mente de Dennis Rader ya se estaba formando una identidad oscura, una que con los años adoptaría un nombre temido: BTK. Pero en esos primeros años de vida era solo un niño más, uno que aprendió a esconder su verdadero yo bajo una máscara de normalidad. El caso BTK dejó una cicatriz imborrable en Wichita. Durante más de 30 años, un hombre corriente, integrado en la comunidad, fue capaz de sembrar el terror más profundo. Su máscara era perfecta: esposo, padre, trabajador y líder religioso. Pero detrás de ella se ocultaba un depredador que firmaba con 3 letras un pacto con la oscuridad. Hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Su nombre ya forma parte de la historia criminal. Pero más allá de los detalles, lo que provoca verdadero escalofrío es la reflexión que deja. El mal absoluto no siempre lleva un rostro monstruoso. A veces se esconde bajo la apariencia más banal. BTK no fue un extraño al acecho en la noche. Fue un vecino, un hombre con quien cualquiera podía cruzarse en el supermercado. Esa es la lección más perturbadora de este caso: la certeza de que el horror puede habitar en la normalidad.